Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera que está en contraste con las mentiras verdaderas que están en nuestras congregaciones. Sincretismo, una mezcla de falsa doctrina. Ahí está el maestro Briceño, presente con mucha responsabilidad, con mucho ahínco, con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha entrega. Y ahora más que nunca, al darme cuenta a través de las redes, dígase TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, y para ustedes contar. Las informaciones que desde el punto de vista teológicamente hablando, wow, son unas aberración, unas herejías y unas apostasías de verdad que yo no entiendo. Wow. Bueno, no entiendo, no, las tinieblas están haciendo su trabajo. Pero el maestro Briceño está no a la defensa, porque la verdad no necesita que nadie la defienda. Ella se defiende sola, nadie puede con ella. La verdad la llevaron a la cruz, la crucificaron y les resucitó al tercer día, así. De modo que Maestro Briceño solo hace el trabajo de exponer esa verdad del reino. Qué bendición, qué responsabilidad la que el eterno, el gran yo soy, el Tentopos, el Dios hombre, la persona del Espíritu Santo que mora en mí, me ha confiado esta verdad. Estamos dando el estudio de la neumatología. De verdad que hay muchos que lo están siguiendo. A los que no tienen el manual pueden ponerse en el manual. Este manual está a su disposición. Solo escriban a mi número telefónico +1 786 604-3352, +1 786-604-3352. Y pedan información, maestro, cómo obtenemos el manual. Y le damos la información, porque es de suma importancia que este estudio de la persona del Espíritu Santo que estamos dando, que hace mucha falta en nuestras congregaciones, del conjunto de la deidad, la persona más ignorada en nuestras congregaciones, es el Espíritu Santo. Y lo que muchos no saben es que todo lo que Dios Padre, que está en su trono, Dios Hijo, que está a la diestra del Dios Padre también sentado en su trono, vayan a hacer en la iglesia, internamente hablando, a favor de la iglesia, y en el mundo, a favor del mundo, a través de la iglesia, lo van a hacer es por la persona del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Eso está allí. Si no hay Espíritu Santo, en vano está la misión, la comisión. El Espíritu Santo tiene que estar en medio y por delante de todo. Él es el que lo hace todo. Nosotros solo somos instrumentos, canales, su cuerpo. Somos el cuerpo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Es a través de nosotros. La iglesia es el eslabón que nos va a conectar a Él con el mundo físico. No es a través de otra persona, es el Espíritu Santo, lo va a hacer a través de nosotros. Siempre lo he dicho, hay que tener un sentido de valor y entender que en nosotros no está cualquier cosa, ni se nos dio para cualquier cosa. Espíritu eterno está en nosotros. En esta oportunidad voy a desarrollar un tópico acerca de la obra
del Espíritu Santo en el mundo. Ya hablamos de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el mundo y que lo viene a llevar a cabo es a través de la iglesia. Usted y yo somos el canal, somos los representantes, somos los embajadores, somos cartas abiertas, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y dele gracias a Dios por este gran privilegio que nos ha dado, una honra de primero justificarnos, vivificarnos, regenerarnos, hacernos sus hijos y para complementar la bendición, poner en nosotros el Espíritu Santo, morar en nosotros el Espíritu Santo, para llevar a cabo esta gran misión. Anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, deshacer las obras del diablo a través de la manifestación del Espíritu Santo en la fe que depositamos en una palabra, la gran comisión, establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres, predicar las buenas nuevas de salvación y reconciliar al mundo con Dios. Gran trabajo que tenemos nosotros. Todos. Ese es nuestro trabajo. Miren, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Mire, aunque el Espíritu Santo no es el don de Dios para el mundo, según lo dicho por Jesús lo expresó, lo dejó plasmado, así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no puede jamás, porque no le ve ni le conoce. Acuérdese lo que le enseñé en una ocasión, que Jesús es el don de Dios para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia. Ahora, aunque el Espíritu Santo no es el don de Dios para el mundo, es para la iglesia, hay operaciones que lo relacionan con el mundo. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Vamos a detallar cada una de ellas. Vamos a detallarlas. Oído, lo que voy ahora a exponer es imposible para la raza humana, para el ser humano, para nosotros como cuerpo, como iglesia, alcanzarlo. No lo vamos a poder. Esto es imposible lo que voy a exponer ahora. No lo vamos a alcanzar nunca. Esto es un trabajo del Espíritu Santo. Somos instrumentos, sí, pero usted tiene que entender que hay una medida, que usted solo fue llamado a predicar y a exponer, a enseñar, a presentar el mensaje de reino, el evangelio eterno, el evangelio de la cruz, el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un mensaje de gracia, exponerlo y presentarlo ante un mundo que tanto lo necesita, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer este trabajo que le voy a exponer ahora. No se frustre. Si usted predica y nadie, según usted, no se convierte, no se frustre, no se desanime. Solo la eternidad le va a usted a decir el montón de personas que alcanzaron la salvación a través de una palabra que usted les dio. Solo la eternidad. ¿Por qué? Porque el trabajo, ahora lo que voy a exponer, es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que usted expone el mensaje del evangelio cristocéntrico, lleno de amor,
de compasión, de misericordia, de gracia, exponiendo el perdón de Dios, presentando a Jesús como el don de la salvación para que haya un perdón, una aceptación y un perdón y una regeneración. Cada vez que usted lo haga, es una semilla que usted está sembrando, que usted no está arando ni sembrando en el mar, usted está haciendo un trabajo. Hágalo, solo limítese a hacerlo y el convencer de pecado, de justicia y de juicio es un trabajo de la persona del Espíritu Santo. Mire cómo dice Juan 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, hablando de la persona del Espíritu implícito en el pasaje, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús es el don de la salvación, el don de Dios para el mundo, y el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia por estar haciendo el trabajo en el mundo. De pecado por cuanto no han creído en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a analizar ahora. Voy a analizar ahora. Usted sígame con la guía, con el manual que tiene. Sígame. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del convencimiento de pecado? ¿Qué es el convencimiento de pecado? ¿Por qué está ese término pecado en singular y no plural? ¿Qué es el convencimiento de justicia y qué es el convencimiento de juicio? Vamos a analizarlo. Primero, antes de hacer un análisis de lo que es el convencer de pecado, de justicia y de juicio, vamos a hacer un estudio etimológico de ese término convencer. Vamos a ver, convencer. Del griego elenco, que indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de sus faltas. Originalmente, el convencer era un acto que se daba en los interrogatorios a un testigo en juicio en forma hostigosa, hasta hacerlo admitir sus errores y se muestre convencido de su criminalidad y se confiese culpable. El convencer del espíritu es hacerle ver en forma hostigosa el estado de condenación en la que se encuentra el pecador, para hacerle sentir culpable, para que haya una confesión interna a fin de presentarle un Salvador para librarlo de la condenación. Porque el convencimiento del Espíritu no es para condenarte, sino para salvarte. Tú te condenas si resistes, encaras al convencimiento del Espíritu Santo, que eso más adelante lo vamos a hablar, que es lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo la puede hacer es el mundo, no la iglesia. La iglesia ya está convencida de pecado. El término convicción, ya hablamos de lo que es convencer. Ahora vamos al término convicción. Es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de condenación en la que se encuentra por la simiente satánica que está en el espíritu del hombre caído, que esa simiente satánica nada más y nada menos que es el pecado. Por eso el término pecado aparece en singular, no plural. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, no de pecados. Una cosa es hablar de la simiente satánica como pecado y otra cosa es hablar de las obras de pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. El verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador, no en la iglesia, en el pecador. Y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. Por eso es que expusimos lo que es convencer y lo que es convicción. Entonces, ahora vamos a unir los dos conceptos para que usted vea el fuerte trabajo que el Espíritu Santo hace, está haciendo y seguirá haciendo. Repito, el verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador. Y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. ¿Okay? Lo registrado en Juan 16:8 indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo. Y esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual, almático, carnal, sensual, producto de la intimidación, la manipulación, el control. No. Vuelvo a usted a repetirse. Vamos a ver, estamos dando el estudio. Lo registrado en Juan 16:8 indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo. Y esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual. Es el acto de hacerle entender al pecador el estado de condenación en el que se encuentra. Y a su vez es hacerle entender, ver, él se persuada, se convenza que el castigo por dicho estado en la que él se encuentra de condenación por la simiente satánica, que es el pecado, el castigo sería justo y eterno. Justo y eterno. Wow. Pero esta convicción, la que viene por el Espíritu Santo, produce esperanza en vez de producir desesperación. ¿Por qué? Porque la acompaña una oferta divina de perdón y de salvación. Es decir, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quienes se arrepienten. Señores, el propósito del convencimiento por parte del Espíritu Santo negativamente no es condenar al pecador. Repito, el propósito del convencimiento por parte del Espíritu Santo negativamente no es condenar al pecador. Es
persuadirlo para conducirlo a la salvación y lograr así la regeneración. ¿Qué significa ese término regeneración? Significa volverte al género original en la que tú tenías antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y este es el carácter del Espíritu Santo. Convencer para salvar, no para condenar. Convencer para salvar, no para condenar. Por esta causa, el mensaje de salvación negativamente no debe ir cargado de condenación, terror, intimidación, manipulación, control. Es un mensaje que debe estar llevado, que debe de llevar implícito en su anuncio el amor, esa compasión, esa misericordia, esa gracia y ese perdón que brinda solución al condenado para sacarlo del estado en el que se encuentra caído. Mire, escuche. Olvídese usted del mensaje terrorista. Ese no es el mensaje que a nosotros nos entregó Jesús. El Dios de los terremotos, de los huracanes, de los tsunamis, de los temblores, de las enfermedades, de las vicisitudes, de las pruebas, de los ataques, el Dios que te quita, el Dios que te da y el Dios que te quita, el Dios que te sana y te enferma, el Dios que te bendice y te maldice, el Dios que está contigo un tiempo y si te portas mal se aparte de ti y te abandona. Eso no es lo que enseña. Ese no es el mensaje del Evangelio. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, ya te lo dije, es cristocéntrico. Es enseñarle y mostrarle a través de las verdades del reino eterno, anunciarle al mundo que tanto necesita del amor de Dios. Porque déjeme decirle algo. El mundo no tiene problemas con Dios, el mundo tiene problemas con las religiones. El mundo tiene problemas con las religiones, no con Dios. El mundo tiene problemas con los evangélicos religiosos, no con Dios. Entonces, cuando nosotros nos centramos a enseñarle al mundo el interés que Dios tiene por ellos, ¿cuántos Dios los ama? ¿Cuántos Dios los ama? Con todo y que esté en la condición de pecado más sucia y más degradante, Dios los ama. No estará de acuerdo con lo que están haciendo, pero los ama. Y que aprovecho de hablar con los que me están escuchando, que no conocen el plan de salvación. Yo no estoy hablando, yo no te estoy acá exponiendo y te estoy presentando un mensaje para que te metas evangélico. No. Yo no te estoy hablando de eso. Porque la religión no salva a nadie. Nadie. No hay religión que pueda salvar a nadie. El único don de la salvación no se llama evangelio. No se llama catolicismo, mormonismo, testigo de Jehová, no. El don de la salvación se llama una persona que se llama Jesucristo de Nazaret. El Cristo resucitado, el que murió, el que cargó la cruz, el Via Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz, el que llevó la corona, el que soportó las heridas, los clavos, el que traspasaron por el costado, el que hicieron burla de él y que estuvo 6 horas guindando sobre un madero en el monte del cráneo, del Gólgota, del cráneo allí. Ese es el don de la salvación, Jesús. No hay santo. Olvídese usted de vírgenes.
Olvídese, no existe eso. Eso es catolicismo romano, eso es un invento de la Iglesia Católica. Que la Virgen María intercede por usted, porque el Dios, el gran yo soy, el Dios Padre está sentado en su trono, pero el Dios Hijo está sentado a la diestra del Dios Padre, pero la Virgen María está al ladito de su Hijo intercediendo y pidiéndole a su Hijo para que convencer a su Hijo para que su Hijo hable con el papá, con el Padre. No, eso es mentira, eso es catolicismo romano. Nada, ninguna representación de la supuesta Virgen María, ninguna, ni la Virgen del Carmen, ni la Virgen de Coromoto, ni la Virgen de Chiquinquirá, ni la Virgen de Guadalupe, ninguna virgen puede hacer nada por usted. La madre de Jesús, quien fue María, está ahorita en el seno de Abraham. Murió y está esperando la resurrección. Porque el único don de la salvación es Cristo, más nadie. Entonces el mensaje nuestro debe ser enseñarles al mundo que ese mundo que está sumergido en el pecado, enajenado, hundido y que lleva un destino trágico, es decir, que si no le predicamos las verdades del reino eterno y el Espíritu Santo los convence de pecado, van a un destino trágico de muerte eterna que nadie los va a poder sacar de allí. Y por eso Dios envió a su Hijo. Te amó antes. Juan dice, y en esto está el amor de Dios, que aún no siendo hijo nos amó primeramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito como una ofrenda para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces quiero decirte que ese es el mensaje. Aprovecho de decirle, Dios te ama, Dios nos amó, por amor se tuvo compasión, por compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón. Y cuando nosotros aceptamos el perdón, entonces nos regenera. Al regenerarnos, en el caso nuestro, en mi caso ya lo hizo y con muchos que me están viendo, pasamos a ser sus hijos, porque a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto sagrado. Entonces, cuando usted va al mundo con un mensaje terrorista y le empieza a decir que a la gente que si usted no se convierte, el fuego de Dios, el juicio de Dios, el terremoto, el huracán, el tsunami, que Dios va a venir sobre tu familia y te va a quitar todo. Y entonces la gente pasa al frente no convencida de pecado, sino lleno de temores, porque pasa a un terreno de intimidación, de manipulación y control. Y pasan al frente, hacen hasta la oración del pecador, pero no hay convencimiento del Espíritu Santo en ellos, no se puede producir un nuevo nacimiento. Si no hay un convencimiento genuino del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede impartir justicia, no puede impartir la vida, que eso es lo que significa ser sellados por el Espíritu, que más adelante voy a hablar de eso. No hay regeneración, no. La persona pasó intimidada, pero no pasó convencida. No hubo un nuevo nacimiento en ella, en esa persona. ¿En qué consiste el convencimiento de pecado? Oído. Después de hacer un análisis del término convencer en sus diferentes enfoques, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Hoy lo que estamos dando es un estudio bíblico. Los que ya tienen el manual me pueden ir siguiendo. Esto no es una vulgar predicación, perdone. No es un mensaje lleno de ofertas, usted perdone. No quiero llevarlo al terreno del sensacionalismo. Perdón, ese no es el trabajo ni del Espíritu Santo ni del Maestro Briceño. Eso yo lo tengo claro. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el término pecado mencionado en Juan 16:8 aparece en singular, no en plural.
Entonces, cuando la Biblia presenta el término pecado en singular, se refiere a un estado o a una posición. Pero cuando presenta el término pecado en plural, hace referencia a las obras o resultados que se dan por el estado o posición de condenación en la que el hombre se encuentra por la semilla satánica que está en él, que es el pecado. Esto es lo que registra Gálatas 5, del verso 19 al 21, cuando dice, mira lo que dice el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Yo no sé cómo a usted le va a caer esto que les voy a decir ahora, pero es Biblia, es verdad, absoluta, verdadera, que está por ende en contraste a las mentiras verdaderas que están en la iglesia. Lo que lleva a la gente al infierno, a la condenación, lo que lleva a la gente al infierno es que son condenados. Van a estar en el juicio del gran trono blanco. No se van a conseguir, no están inscritos en el libro de la vida, porque serán abiertos los libros, el libro de cada persona donde está registrado todos sus hechos mientras estuvo en la tierra. Y aunado a esos libros, personalmente, esos libros que cada uno de nosotros tenemos, va a abrirse el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida es porque no es hijo de Dios. Y no es hijo de Dios porque no fue regenerado. Y no fue regenerado porque no aceptó el don de la salvación que es Cristo. Y no aceptó el don de la salvación porque no fue convencido de pecado. Y no fue convencido de pecado porque resistieron a la obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en el individuo, en el mundo, en los que están caídos en Adán, es convencerlos de pecado. Que eso es lo que se conoce la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que blasfemia contra el Espíritu Santo, lo voy a explicar bien ahora, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia no la produce la iglesia, la produce el mundo, no la iglesia. Entonces lo que conduce a la gente al infierno no son los pecados que hace, sino la simiente de pecado que está en ellos, que les produjo la muerte y que los tiene en un estado de condenación. Y cuando mueran sin Cristo, no fueron justificados ni vivificados, no fueron regenerados, no pasaron a ser hijos de Dios, pues van a la parte más baja de la tierra, a la parte más baja de la tierra, donde está el rico, no Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, que la parte superior, va a la parte más baja de la tierra, y de allí van a ser resucitados después de 1000 años, cuando Cristo venga, y hay una resurrección de los santos, que están en el seno de Abraham. Vendrá el milenio después del juicio de la iglesia, después de los galardones, después de las bodas del Cordero, después de la cena de las bodas y después de la fiesta de las bodas, que es el milenio. Y después de 1000 años resucitarán esto y serán presentados en el juicio del gran trono blanco. No se había inscrito en el libro, entonces serán lanzados al lago de fuego, que es lo que Jesús tipificó como el Gehenna o Geinón o Valle del Hinón. El lago de fuego está hecho y no se sabe dónde está. Geográficamente su lugar no se sabe. La Biblia no dice dónde está, pero dice que ya está hecho para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que no han aceptado el plan de salvación. Y van a ser lanzados al lago de fuego, un lugar que todavía no está habitado. Oído, no está habitado todavía. No está habitado todavía. ¿Qué es lo que conduce a la gente? Ya lo dije, el estado de condenación en el que está. No son los pecados. O sea, mire, si lo que me lleva a mí al infierno, lleva a la gente que no ha aceptado el plan de salvación al infierno, son los pecados.
dígase adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Si eso es lo que me lleva a mí al infierno, pues dejándolo de hacer, me voy para el cielo. La vida de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de lealtad, de integridad, de urbanidad, acá en la tierra, pues me es suficiente para irme al cielo. A mí Cristo no me hace falta. Y no es lo que dice la Biblia. El hombre con mayor glamour, con mayor excelencia, con mayor estética, con mayor belleza, con una vida de lealtad, de integridad, que pudo haber en este mundo, se llamó Nicodemo. Oiga, Nicodemo. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Usted puede ser la persona de mayor excelencia y lealtad de este mundo, pero si usted no acepta el plan de salvación y usted entiende por el convencimiento de pecado del Espíritu Santo que en usted está la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, si usted no entiende eso y acude al don de la salvación, que es Cristo, y acepta el plan de salvación a través de la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo hace la obra de justificación y vivificación, usted no va para el baile, usted no va a vivir eternamente con Dios. No. Te va a un lugar de tormento por la eternidad, con el diablo, sus ángeles, los demonios, el falso profeta, el anticristo, y para usted de contar. Eso es lo que dice el texto sagrado. Eso no lo digo yo. Entonces, el que usted diga, pero espérate, yo no me porto mal, es que eso no es lo que te va a salvar. Ni el que te portes mal te va a condenar. Lo que te condena es la simiente satánica que está en ti, que es el pecado, y la naturaleza satánica que está en ti, que es la muerte. Eso es lo que te tiene a ti en un estado de condenación. El pecado como estado o posición vino como producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el huerto del Edén como mandamiento. O sea, una cosa es hablar de las obras de pecado, plural: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, entre otros. Esas son las obras de pecado. Plural, pecados. Pero el texto dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Singular. Porque está hablando de la simiente satánica. Está hablando de un estado. Entonces, podemos definir y entender que el pecado como estado o posición vino como producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el huerto del Edén como mandamiento. Se quebrantó un principio. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Podrás comer de todo árbol, pero de ese no. Entonces, el hecho de que el hombre le haya dado más credibilidad a la palabra del diablo que al mandamiento de Dios, lo llevó a un estado de desobediencia que lo condujo a un estado de pecado que lo llevó a la condenación. Ya. Es decir, mire, apréndase esta verdad. El pecado número uno que el hombre cometió en el huerto del Edén no fue la desobediencia. El pecado número uno fue haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Ese es el pecado número uno. Una vez que ellos cuestionaron la palabra de Dios, opinaron, razonaron, quizás, le dieron más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Dudaron de Dios. Ese primer pecado los llevó al segundo, que es la desobediencia. Cuando ellos desobedecieron y quebrantaron el principio, quebrantaron ese mandamiento, quebrantaron un principio de reino en el huerto,
Pues la simiente satánica entró en ellos, que es el pecado, y la naturaleza satánica entró en ellos, que es la muerte, y los llevó a un estado de condenación, que es el estado en el que actualmente se consigue el mundo. El que no hace, óigame, el que no es evangélico, el que no se mete evangélico, no. El que no es católico, no. El que no es mormón, no. Olvídese de la religión. El que no acepta el plan de salvación, el cual Dios presenta mediante la persona de Jesucristo, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque es a través de Jesús que el Espíritu Santo, de la fe que tú depositas en Jesús, así como Adán dudaron de la palabra que Dios le dio, usted hace lo contrario, usted cree en el Evangelio del Reino, que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que derramó la sangre, como el que ocupó tu lugar. Acepto esa verdad. Entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra de justificación y de vivificación. Te regenera y pasas a ser hijo de Dios y tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice el texto. Hacer lo contrario que hizo Adán. Él desobedeció. Él le dio más credibilidad a la palabra del diablo que le dio, y eso lo llevó a desobedecer. No, yo voy a creer el anuncio, yo voy a creer en el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Yo voy a creer que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Dice Jesús, digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy un camino, no, el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Entonces, el convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador, no al que peca, al pecador, porque una cosa usted tiene que tener claro oído. Nosotros como hijos de Dios no somos pecadores, nosotros pecamos, es otra cosa. Dos cosas diferentes. Nosotros no somos pecadores, la Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la posición que nos da a nosotros el texto sagrado. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que pecamos, eso es otra cosa. Pero no somos pecadores. El que pequemos no nos hace un pecador, mientras que los que son pecadores pecan. Esa es su naturaleza. Entonces el convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador el estado en la que se encuentra separado de Dios, que eso es lo que significa muerte, tanato, separado de Dios por causa de la desobediencia de Adán, al haber transgredido el mandamiento que Dios presentó en el huerto del Edén. De todo árbol de la ciencia, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese fue el principio que se quebrantó. El convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella. No hay forma que tú salgas de eso. No hay forma que tú salgas de ese hoyo si no es Jesús el que te tiende la mano para sacarte de allí. No hay formas en cómo tú puedas librarte del estado de condenación por la muerte que está en ti, naturaleza satánica, y por el pecado que está en ti, que es la simiente satánica. No hay forma por sí solo. No hay rezos, no hay rosarios, no hay vírgenes, no hay santos, no hay ocultismo, brujería, nada, solamente Jesús. Eso lo tienes que entender. El convencer de pecado es hacerle ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado de condenación y poder así mostrarle la necesidad que se tiene de un Salvador para presentarle el don de la salvación que es Cristo. ¡Wow! Te lo vuelvo a repetir porque esto me gustó mucho. El convencer de pecado, óigame, el convencer de pecado es hacerle ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado de condenación y poder así mostrarle la necesidad que se tiene de un Salvador para presentarle el don de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando el Espíritu Santo negativamente no logra el convencimiento de pecado en un individuo, el individuo cae en el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ahora, nuestro próximo estudio, voy a dar una explicación muy clara, precisa, concisa y acertada acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, para tener una mayor percepción en forma precisa, concisa, de lo que consiste dicha blasfemia, que es algo que la iglesia no puede producir. Eso lo produce el mundo, no la iglesia. Porque siempre se ha dicho que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el acto de atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, lo cual eso es totalmente falso. Número uno, siempre se ha dicho, siempre se le ha atribuido la blasfemia contra el Espíritu Santo a la iglesia. Primer error teológico, garrafal. Eso es una aberración. Eso no es bíblico, porque la iglesia no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo en relación al convencimiento de pecado, porque ya fue convencida. Y en segundo lugar, siempre se ha dicho que el blasfemar en contra del Espíritu Santo es atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo. Y eso no es lo que enseña el texto sagrado. Lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. ¿Qué significa el blasfemar? Vamos a hablar todo lo que tenga relación con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Maestro Briceño se les pide a ustedes, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí, bastante. Quiero ser movido por el Espíritu, quiero ser usado por el Espíritu. Yo no quiero todo que lo haga el Espíritu Santo. Oren mucho por mí, cúbranme. Las tinieblas están sacudiendo con estos mensajes. Pídanle a Dios que me cubra mi salud, cualquier atentado. 2, si comparte estos mensajes. Búsquese nuevos suscriptores para YouTube porque vamos a seguir trabajando. Esta es la forma que vamos a trabajar. Nuevos suscriptores para YouTube, búsquelo, vamos. Suscríbete al canal de YouTube y sigue la palabra. Sigan la palabra, vienen cosas mejores. 3, puedes adquirir el manual que estamos dando. Vamos, adquiere el manual, hay tiempo todavía. Como hago maestro, pide información a través del teléfono, mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352, +1 786-604-3352. Pide información por el teléfono. Número, ¿cómo hacerlo? Y número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Con honores, se lo agradecemos con honores. Una ofrenda que usted aporte para el ministerio será de bendición. En el congreso que tuve ayer, decía que de la única forma, lo dice Pablo, que tú puedas transferir tu dinero para la eternidad es aportando en este tiempo, con motivos correctos. Porque Pablo dijo, yo no pido dádivas, yo pido que aumenten frutos en vuestra cuenta. Y está hablando de dinero. Pablo dice ser copartícipe de toda obra que el que te instruye la palabra. Si usted está siendo una persona bendecida a través de este ministerio, pues lógico que usted pueda aportar una ofrenda a este ministerio. Bueno, ¿cómo lo hacemos, maestro? A través del sistema Zelle usted lo puede hacer. Sistema Zelle, sí. El usuario es mi correo, josebriceno71@gmail.com. Briceno con C y con N. Así. Este es mi correo. josebriceno71@gmail.com. O también lo puede hacer a través de mi número de teléfono. Y coloca a nombre de José Briceno. Eso es por Zelle. Por PayPal también lo puede hacer. Recibimos una ofrenda por PayPal. Gracias al que la envió. Y el usuario de PayPal es mi segundo correo, josn77bricenoa77@gmail.com. josn77bricenoa77@gmail.com.
a nombre de José Briceño. Si estás fuera de los Estados Unidos y quieres aportar una ofrenda, lo puedes hacer también por Western Union o MoneyGram, a nombre de José Nicolás Briceño Aldana. Tienes que colocar los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceño Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Ahí te recibimos la ofrenda. Te despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.